Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues qué gusto volverlos a saludar. Me da mucha alegría pues estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo pues esta historia misionera de Tiffany, que la verdad está muy bonita, muy padre, y espero que también la estés disfrutando. Y bueno, ¿qué te parece si antes de comenzar nuestra historia misionera comenzamos con una oración? Amado Padre, Dios bendito, cuántas veces te damos, Padre precioso, por este tiempo tan maravilloso que hoy tú nos regalas. Te pido, Señor, que tú seas mi guía, Señor, que tú derrames toda tu gracia en mí, todo lo que necesito, Señor, para compartir esta preciosa historia, Señor. También te pido, Señor, bendice mucho a los pequeños. Te pido que también les des un corazón alegre y dispuesto para escuchar cada una de las historias que les compartimos, Señor, y que ellos puedan aprender muchísimo a través de cada una de ellas. Te damos gracias, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de mi Señor amado Jesucristo. Amén. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra historia de Tiffany, la hija del médico brujo. Y este capítulo es el capítulo 4 y se llama De regreso a casa y un fuego ardiendo. Si recuerdas, en el capítulo pasado, Poncho les compartía que tenían que llevar a Tiffany a la misión, llevar a Tiffany a la misión en un helicóptero por el accidente que ella pues había tenido. El papá no quería que fuera a esta misión, pero finalmente accedió, pero sí le dijo a Tiffany, antes de que ella subiera al helicóptero, le dijo en voz baja que él permitiría que fuera a la misión, pero que ella no podía escuchar nada de lo que los misioneros pues le decían, y que si ella llegaba a escuchar, pues él la maldeciría para siempre, ¿no? Finalmente pues llegaron a la misión y estaba la abuelita Holdeman esperando a Tiffany. Ella estaba muy alegre de volverla a ver, la recibió con una calurosa bienvenida. Y bueno, cuando la abuelita Holdeman estaba cambiando sus vendajes y curando las heridas de Tiffany, pues le dijo dos cosas. Le dijo que había dos cosas que ella tenía para Tiffany que le iban a hacer sentir muy feliz. Una de ellas, pues tenía un vestido nuevo de colores que le había comprado. Si te acuerdas, en los capítulos anteriores, en uno de nuestros capítulos, la mamá de Tiffany le compró un vestido a Tiffany con la venta de sus camotes, el cual pues Tiffany no pudo ocupar porque pues su papá lo ocupó para hacer una muñeca vudú, para hacerle brujería pues a Víctor. Entonces bueno, pues esto la puso muy contenta a Tiffany. Y también en ese momento pues la abuelita Holdeman le dijo que ella recordaba cuando le estaba cambiando el vendaje a su mamá, y también recordaba que le había pedido a Tiffany que leyera el libro negro. Pero en ese momento Tiffany le dijo pues que ella no quería, que ella quería aprender a leer, pero que no quería leer ese libro porque le daba mucho miedo, y aparte pues que no quería y que no lo iba a hacer, ¿no? Entonces la abuelita le dijo que el Señor Jesucristo no quiere, o sea, le dijo, no quiere que tengas temor, ni mucho menos pues de leer pues ese libro, ¿no? Y bueno, todos los días pues Tiffany usaba su vestido nuevo, y todos los días Tiffany iba a la escuela. En esos días Tiffany aprendió a cantar, empezó a contar, y tenía mucho anhelo por empezar a leer. Pero y la maestra que les daba las clases pues siempre les leía la Biblia. Un día la maestra enfermó y pues no pudo asistir a la escuela, y el señor Turbul, el misionero, pues les dijo que él les iba a dar la clase, pero que tendrían una clase al aire libre. Y ese día, pues obviamente, pues Tiffany, como no quería escuchar nada, ese día el señor Turbul les empezó a leer la Biblia, y mientras Tiffany pues intentó distraerse porque no quería escuchar nada de lo que decía, no quería escuchar nada de lo que decía, y se puso a ver el cielo y se puso a contar las nubes. Pero
finalmente pues sí lograba escuchar lo que el misionero pues les compartía a todos los niños, y todo lo que él les compartía le tocaba su corazón. Ella sentía como que algo había movido su corazón en ese momento, porque el señor Turbul pues les estaba platicando pues acerca de Nicodemo, ¿no? Entonces, y les dijo que cómo tenían que nacer de nuevo, que tenían que nacer por segunda vez. Entonces todo eso pues Tiffany le hizo pensar muchas cosas. Y de repente, pues cuando el señor Turbul terminó de compartirle a los niños, pues los despidió a todos los niños, y una niña se acercó a Tiffany y le dijo a Tiffany, ¿sabes? Eres un burro del diablo. Y le dijo, sí, eres un burro del diablo. Entonces, Tiffany agarró su amuleto, pero se sintió como con mucho miedo, se sintió que algo había sentido feo, y ella decía, ella se preguntó, ¿no? O sea, ¿en verdad seré un burro del diablo por traer un amuleto puesto? Entonces, pues, ella se puso a llorar, y la abuelita Holdeman pues se acercó a ella y le dijo pues qué pasaba, ¿no? Que por qué estaba llorando, y le dijo Tiffany que pues ella no quería pertenecer al diablo, que ella pues ya había comprendido que tenía que nacer otra vez, pero no entendía cómo tenía que nacer nuevamente, ¿no? Entonces la abuelita le dijo que no se preocupara, que también había un hombre en la Biblia, un personaje en el cual tampoco entendía pues cómo era nacer de nuevo, ¿no? Y bueno, aquí voy a hacer una pausa en nuestra historia misionera, y yo quiero compartirte quién fue Nicodemo. Y Nicodemo pues era un hombre de los fariseos, era un principal entre los judíos. Y la misma pregunta que Tiffany, esa duda que ella tenía, también Nicodemo tuvo esa misma duda. Aquí te traje una lámina donde está Jesús y está Nicodemo, preguntándole a Jesús cómo había que nacer de nuevo. En Juan 3:4, pues, tú puedes tomar tu Biblia y leer ese pasaje, en el cual dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque Nicodemo ya era un hombre adulto, ya era un hombre viejo, ¿no? Y dijo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, acuérdate que nosotros nacemos por primera vez en el vientre de nuestra madre. Nosotros nacemos por primera vez en el vientre de nuestra madre. Pero dice Juan 5:1, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y nosotros tenemos que nacer por segunda vez en espíritu. Y así fue lo que le compartió la abuelita Holdeman pues a Tiffany, y le dijo, primero que nada, tienes que reconocer que eres una pecadora, tienes que reconocer todos tus pecados, arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Y acuérdate que todos los pecados son todas las cosas que hacemos, pensamos y decimos, son las cosas que a Dios no le agradan. Todo eso es pecado, y a Dios no le agrada el pecado. Y otra es, y bueno, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos han pecado, pues todos están destituidos de la gloria de Dios. Y también le compartió que ella también tenía que aceptar el pago que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Y le dijo, pues cuánto Dios nos ama, y le dijo, Dios te ama muchísimo a ti, y por ese amor que Dios tiene, pues Dios mandó a Cristo a subirse a esa cruz
y salvarnos. Y Él, con su sangre preciosa, pues lavó todos tus pecados, ¿no? Entonces Tiffany, pues de repente, pues sí se le vinieron muchísimas cosas a la cabeza. Hubo momentos en los cuales de repente dudaba, pero también ella pensaba y le decía a la abuelita, pero ¿qué va a pasar? Porque si yo me vuelvo al evangelio, pues mi papá me va a maldecir, ¿no? Entonces bien padre, porque la abuelita Holdeman le dijo, no querida, no te preocupes, dice, todos aquí estamos orando por tu papá, estamos orando para que él un día se convierta a Cristo, para que un día él reciba a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y le dijo, no debes de tener temor, porque acuérdate que cuando tu papá maldijo a Víctor, pues a Víctor no le ha pasado nada. O sea, desde ese momento en que tu papá puso esa maldición hacia Víctor, Víctor sigue vivo, Víctor no le ha pasado absolutamente nada. Entonces, en ese momento, pues ella sintió gran alivio y dijo, sí es cierto, o sea, Víctor sigue vivo, no le ha pasado nada. Entonces ella empezó a pensar en que pues es cierto que Dios es un Dios único y verdadero, ¿no? Y lo principal, lo más importante que ella se dio cuenta, pues cuánto Dios la ama, ¿no? Entonces de un tirón ella quitó su amuleto y lo quitó de su cuello y dijo que ya no quería tener miedo, ya no quería tener los amuletos, y le dijo que sí quería pues pertenecer a los del Evangelio. Y en ese momento Tiffany tomó la decisión y recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Y en ese momento pues Tiffany estaba tan emocionada que corrió hacia el señor Turnbull y le dijo que ya pertenecía a los del Evangelio, que por fin ella había recibido a Jesús en su corazón. Entonces en ese momento pues le regalaron un libro pequeño que es el Nuevo Testamento, para que cuando ella empezara a leer, aprendiera más a leer, pues ya pudiera empezar a leer lo que es el Nuevo Testamento. Entonces un día regresó su papá por ella a la misión y le dijo que tenían que irse a casa de su hermana Rosa, porque pues estaban muy enfermos. Estaba su hermana Rosa enfermo, su esposo y el bebé Pedro, y que tenían que ir a ayudarlos. Entonces en el momento que ellos iban caminando, el papá le dijo a Tiffany, ¿sabes qué? En estos días pues he estado muy ocupado porque estoy haciendo un templo nuevo para los espíritus. Entonces Tiffany le quería decir que Tiffany le quería compartir lo que ella ya había vivido en la misión, pero el papá no le hizo caso. Y el papá siguió hablando y le dijo, y lo primero que te voy a hacer es un amuleto nuevo. Entonces Tiffany pues se quedó pensando, ¿no? Cuando llegaron bueno, aquí está cuando su papá fue por ella a la misión y que tenían que ir a casa de Rosa. Cuando ellos llegaron con Rosa, Tiffany le llevó unas semillas de trigo para que las sembraran, pero Rosa le dijo que antes de que sembraran esas semillas, su papá tendría que golpear la tierra, porque si no, pues no iba a servir de nada el que pusieran esas semillas. Entonces Tiffany le dijo a Rosa, no, dice, ¿cómo crees? O sea, de todos modos, sí va a dar sí va a servir, ¿no? Sí va a dar el trigo. Y le dijo, no, de nada servirá. Entonces, bueno, pues Rosa le dijo, seguramente algo ya fuiste a escuchar en la misión. Seguramente has escuchado cosas que no debías. Dice, primero fue Víctor, dice, el que los escuchó y cambió. Después fue mamá y también los escuchó y cambió. Y ahora tú. Entonces, pues Tiffany le dijo a Rosa, sí, Rosa, dice, acuérdate cuando yo tuve mi accidente, dice, me llevaron a la misión y ahí me curaron y ahí limpiaron todas mis heridas y ahora ya no estoy enferma. Entonces pues Rosa le dijo, de todos modos ya estarías bien en estos momentos. Y Tiffany le dijo, pues no, para nada. Entonces cuando
Cuando Tiffany quería compartirle a su hermana Rosa pues lo que había escuchado en la misión, lo que ya había recibido a Jesús y que existía un único y verdadero Dios, en ese momento pues llegó su papá y, pues bueno, las llamó, ¿no? Y le dijo que ya tenía pues su amuleto nuevo, ¿no? En ese momento, en el momento en que el papá de Tiffany le dio el amuleto, pues Tiffany retrocedió y obviamente su papá se molestó muchísimo y le dijo, seguramente ya te volviste a los del Evangelio. Entonces le dijo, mira, mejor, ahorita ya es tarde, mejor mañana temprano vamos a platicar. Y bueno, se fueron a dormir. A la siguiente mañana, pues los llantos del bebé despertaron a Tiffany y Tiffany fue y cargó a su hermanito, a su sobrino, y lo llevó a acostarse a la estera. Acuérdense que la estera, sí les hemos compartido en otros capítulos, la estera, o sea, ellos no tienen un colchón, una cama como nosotros tenemos. En esos lugares ocupan una estera que es un tapete ya sea de bambú, un tapete ya sea de palma, de paja, y ahí es donde ellos duermen. Entonces Tiffany se fue a recostar con Pedro junto al fuego, pero en ese momento su papá le gritó y le dijo, Tiffany, ya está lista la tierra, ya puedes traerme la semilla para sembrarla. Entonces, pues bueno, Tiffany pues dejó a Pedro junto al fuego y acostado en la estera. Entonces, en ese momento le dijo su papá que ya estaba lista la tierra, pero que antes que nada, que él iba a pedir que los espíritus hicieran mal hacia los misioneros. Entonces Tiffany le dijo, papá, pero si los misioneros son personas buenas, ellos son personas buenas y no le hacen daño a nadie, ¿no? Entonces nuevamente su papá le dijo, ya veo que sí has cambiado y ya veo que en la misión te hablaron de cosas y te lo dije que no escucharas, ¿no? Y seguramente ya te volviste a los del Evangelio. Pero en ese momento pues Tiffany sintió miedo y le dijo a su papá que no. Entonces, pero antes de que le dijera que no, Tiffany sacó de la faja de su vestido, sacó el libro del Nuevo Testamento que le regalaron en la misión, y pues el papá de Tiffany pues estaba muy muy enojado y agarró el libro y pues lo rompió, ¿no? Y le dijo, ya ves, te lo dije, sí te convertiste a los del Evangelio y aparte nos has mentido muchísimo a Rosa y a mí. Y en ese momento pues Tiffany pues sintió un gran miedo. Entonces le dijo a su papá que no pertenecía todavía a los del Evangelio, ¿no? Pero pues en ese momento pues ella, al haber dicho que no, pues empezó a llorar y sobre todo pues hizo una oración a Jesús y le dijo, bendito Jesús, yo no quiero tener miedo, ya no quiero tener tanto miedo, por favor, ayúdame. Pero de repente, en el momento que Tiffany estaba haciendo su oración, en ese momento empezó a llorar Pedro. Y pues obviamente Pedro pues estaba cerca del fuego y Pedro con los carbones encendidos se quemó. Entonces todos corrieron a ver a Pedro y su hermana Rosa pues estaba muy muy enojada porque le dijo que cómo era posible que si se lo había encargado, cómo es que lo había dejado solo. Pero pues Tiffany le dijo, es que papá me habló para que le llevara yo la semilla porque la tierra ya estaba lista y por eso es que dejé a Pedro. Entonces en ese momento Tiffany lo que hizo, pues echó un poco de agua en el piso e hizo un poquito de lodo y con ese lodo se lo empezó a untar en las quemaduras que el bebé Pedro tenía. Pero entonces pues Tiffany le dijo, ¿no? Permítanme llevar a Pedro a la misión. Ahí la abuelita Holdeman pues tiene muchas medicinas y ella lo puede sanar, ella lo puede curar.
Dice, pero le dijeron que no, que ya se dejara de tantas cosas, y pues Rosa le arrebató a su bebé y le dijo que no. Entonces, pues por un momento Tiffany permaneció callada, obviamente sentía como ese miedo, pero ella ya había orado, ¿no? Entonces en ese momento su papá, el brujo, le volvió a decir, ¿no? Es que nos has mentido mucho, ya eres del evangelio, ya eres otra. Y en ese momento Tiffany pues tomó el valor y tomó las fuerzas, porque ya había orado, ya le había dicho a Jesús que le quitara pues ese miedo. Entonces en ese momento fue muy padre, porque Tiffany le dijo, sí papá, ya soy del evangelio y ya recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Y lo mejor de todo es que Jesús me ama, así como ama a Rosa, así como ama a Rosa, así como ama al bebé Pedro. Y también, o sea, hasta a ti te ama, papá, y hasta a ti te ama. Y sí, ya pertenezco a los del evangelio, ¿no? Pero pues el Señor, el papá de Tiffany pues estaba muy molesto. Como les dije, ya había roto su libro, su Nuevo Testamento, lo hizo trizas y le salían chispas por los ojos de tan enojado que estaba al escuchar lo que Tiffany pues les había dicho, ¿no? Entonces, pues, ¿qué crees? Hasta aquí termina nuestra historia. Yo espero que tú sigas disfrutando cada historia. Dios nos habla a través de estas historias y Dios nos quiere decir muchas cosas padres a través de cada una de ellas. Y bueno, pues ya nuestro próximo capítulo ya Poncho se lo seguirá compartiendo. Yo espero que pongas mucha atención a lo que hoy compartimos a través de esta historia, que leas también la parte de Nicodemo, y pues bueno, también acuérdate que nos vamos a seguir reuniendo por Zoom en esas reuniones en las cuales vamos a estar haciendo pues preguntas de nuestras historias, pues de nuestras historias bíblicas y misioneras, para que pongas mucha atención, muchísima atención. No dejes de orar.